Hola amigos, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, este programa que a través de nuestra televisión institucional Garza TV, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el apoyo de la Dirección de Ediciones y Publicaciones y el Consejo Editorial, prepara para presentar, para platicar con nuestros profesores investigadores y sobre todo algo muy importante, el resultado de sus trabajos que vierten en sus libros. En esta ocasión pues recibimos al doctor Edgar Noé Blancas Martínez. Doctor, bienvenido nuevamente, ya ha estado usted con nosotros en este programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y es un placer poder compartir esta obra. Gracias, y bueno, ahora tenemos coordinada por usted esta obra, Subjetividad, Capital y Poder, una aproximación al análisis de disposiciones neoliberales, que es parte del título del libro anterior que usted nos presentó en este mismo programa hace algunos meses. Y ahora nos trae usted esta sorpresa. Pero bueno, antes de entrar en tema, quiero recordar, el doctor Noé Blancas es licenciado en Administración Pública, maestro en Análisis Regional y doctor en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Y está usted incorporado al claustro de profesores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo? ¿Desde cuándo? Bueno, ya tengo, en próximos días estaré cumpliendo ya 14 años dentro de esta institución, en el Instituto de Ciencias Sociales, en el área de Sociología y Demografía. Preparando alumnos, futuros profesionistas. Sí. Y además haciendo investigación. Así es. ¿Qué le dicen los alumnos? ¿Qué provoca estar frente a los alumnos y ese compromiso múltiple que implica dar clases, doctor? Bueno, tenemos la oportunidad de impartir docencia a nivel licenciatura y en posgrado, maestría y doctorado. Pero ahora que hace este comentario sobre la importancia de estar interactuando con los alumnos, déjame decirle que en estos años que ya llevo en la universidad, cada vez me sorprenden más los alumnos. O sea, siempre se puede dialogar con ellos, cuestiones muy interesantes, preocupaciones que ellos tienen día a día, pero sí en este paso de varias generaciones se puede uno dar cuenta que los estudiantes hoy, independientemente de lo que algunos estudios o algunos análisis pudieran decir, a mí me parece que son más críticos, que están más involucrados, más preocupados por una serie de problemáticas sociales. Y yo lo noto sobre todo a nivel licenciatura. Claro, además me gusta mucho este comentario, sobre todo en momentos en que se generan una serie de leyendas urbanas que descalifican a una juventud, que coincido absolutamente con usted. Todas las generaciones tienen sus personas excelentes y personas con algunas cuestiones un poquito a considerar. Pero definitivamente lo interesante es que sí es verdad que encontramos en esta generación jóvenes muy comprometidos con sus estudios, con la familia, consigo mismos y desde luego con la sociedad. Y me parece importante este comentario que usted hace. Por eso estamos en una universidad, por eso día a día nos encanta venir a estos espacios universitarios. Y bueno, parte de esa labor es hablar de lo que ustedes están trabajando. Además de que usted imparte clases, se da a la tarea de investigar y en este caso entiendo que de un seminario, de un trabajo de seminario en equipo con sus colegas, sale este libro Subjetividad, Capital y Poder, una aproximación al análisis de disposiciones neoliberales. En el libro de usted, en el que es autor, se refería a inclusive este juego de palabras, disposiciones liberales. No lo maneja como una sola palabra, sino pretende usted, al dividir la palabra en la grafía, también dividir el concepto, especificar un nuevo concepto. Sí. Y en ese caso, le agradecería que me corrija, a partir de 2 estudios de caso que usted sigue,
muestra cómo el municipio va adquiriendo ciertas características que le exigen en estos tiempos una nueva consideración de su existencia, sobre todo por las disposiciones neoliberales. ¿Advierte usted estos riesgos? Claro, en la obra anterior jugábamos con estas palabras, disposiciones neoliberales, en términos de marcar a nivel subjetivo como objetivo cómo los individuos están condicionados en su actuar o en sus prácticas. En aquella obra hacíamos la referencia a dos estudios de caso sobre comunidades que luchaban por la obtención del estatuto municipal, pero condicionados, es decir, no solamente sus prácticas devienen de decisiones que ellos van tomando de manera muy individual o comunitario, sino que hay un conjunto de cuestiones estructurales de carácter objetiva que los condicionan, pero que también hay una serie de discursos que van permeando y a nivel de, digamos, de un hábitus, usando las palabras de Pierre Bourdieu, pues disparan prácticas muy específicas. Entonces, con la preocupación de aquel entonces, de aquella obra, pues ahora nos dimos a la tarea de sacar esta segunda obra. Pero aquí usted convoca a una serie de colegas que trabajan en un círculo de estudio y de investigación sobre el asunto. Sí, ya para posterior a la obra de Disposiciones Neoliberales, esta inquietud de llevar esa metodología y ese andamiaje teórico a otros ámbitos de estudio de la sociedad, bueno, compartimos con los colegas del Cuerpo Académico de Problemas Sociales de la Modernidad la preocupación y convocamos a un seminario en el cual se hizo la invitación como ponentes a profesores de la misma institución, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, como a investigadores de otras instituciones, de manera particular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero también se hizo la invitación a estudiantes de nuestra institución, desde licenciatura o posgrado, que venían realizando investigación sobre asuntos cercanos, próximos, sino que de manera central respecto a la cuestión neoliberal. Esto me parece interesante. Desde luego, indiscutiblemente la capacidad de los investigadores ya formados, pero la decisión y la buena disposición de invitar a los estudiantes, a mí me parece que es un gran paso que están ustedes haciendo. Sí, ¿Por qué? Siempre va a ser positivo involucrar a los estudiantes, no solamente en términos de apoyarlos a ellos en sus propios proyectos de investigación, sino también en términos de una colaboración donde uno como investigador también tiene la oportunidad de discutir ideas que a veces resultan muy interesantes, muy brillantes y que a veces está uno encerrado en una serie de literatura que es difícil ver lo que tal vez ellos pueden ya estar mirando desde otros puntos de vista. Entonces siempre es muy rico. Enriquecedor, absolutamente. Además, la discusión, tanto para el investigador como para el estudiante, enriquece los bagajes culturales, científicos de ambos. Felicidades por esa actitud. Ahora veo que son 8 capítulos. ¿Cuál es el eje central de este libro que ustedes ofrecieron al constituirlo y que usted como coordinador lo hace para el lector? Bien, la preocupación central es cómo abordar lo neoliberal. De manera tradicional, cuando hablamos de las cuestiones neoliberales, lo hacemos de una manera cerrada, pensando en lo neoliberal como políticas de los gobiernos que van encaminadas a la privatización, a la venta de empresas públicas principalmente. Anquilosado en el discurso político. Totalmente. Y electoral, prácticamente. Sí. Y retomando el planteamiento de la obra anterior, lo que quisimos en el seminario como en esta obra es abrir el concepto de lo neoliberal y pensarlo
en una manera muy amplia, tanto a nivel objetivo como a nivel subjetivo, y pensarnos a nosotros mismos como sujetos neoliberales, es decir, conformados de tal manera marcada por este sello de la época. Totalmente, donde nuestras prácticas muchas veces son neoliberales sin uno tener propiamente la conciencia de que hay procesos detrás de uno que lo están haciendo actuar de esa manera. Claro. Y además qué interesante esto, o sea, más allá de que tomes conciencia, estás siendo neoliberal. Entonces es una advertencia, si estás incrustado en este contexto, date cuenta de cómo estás reaccionando socialmente. Así es. Bueno, ideológicamente. ¿No? Claro, esa es la preocupación que impulsa tanto la reflexión del seminario como la escritura de estos capítulos. Ahora, como ejes muy particulares, muy puntuales, que atraviesan todos los capítulos, tenemos la subjetividad, el capital y el poder. Es decir, la subjetividad interesante. La subjetividad en términos de todos aquellos discursos que nos van penetrando, que nos van moldeando. El capital en términos de cómo al hablar sobre lo neoliberal hay un proceso y unas prácticas que están respondiendo a la reproducción de una sociedad histórica particular, que es la sociedad capitalista, y el poder, es decir, cómo hay una serie de violencias o de imposiciones, a veces simbólicas, a veces no lo son de ese carácter, pero que penetran de tal manera que nos llevan a un tipo de prácticas neoliberales. Claro, y que además se legitiman por todos estos... Totalmente. Por todos estos aparatos que el Estado tiene conformados, las leyes, sí. etcétera, ¿no? Sí, claro. Y fíjense que no solamente el Estado, sino cuando hablamos de lo neoliberal, también hay que pensar, por ejemplo, discursos de carácter empresarial, o incluso uno como profesor a nivel de docencia, sin tener conciencia de ello, está uno incorporando una serie de discursos que hacen a los alumnos tomar ciertas prácticas de carácter neoliberal. Claro. Es decir, es un espectro cultural. Inclusive a veces me da la impresión de que tocan la puerta un poco de la psicología social, sí. Aunque no es el tema del estudio desde luego, pero bueno, suena muy interesante. Doctor, ¿y cuáles son los grandes temas que en los 8 capítulos aquí se abordan? Bien, son 8 capítulos y esos 8 capítulos tratan diversas temáticas. Los 2 primeros, por ejemplo, tratan cuestiones sobre el trabajo. Si lo pudiera yo comentar... ¿Me permite leer los títulos de los capítulos? El neoliberalismo y las razones de la centralidad del trabajo en México. Una aproximación a su relación a partir del análisis de la encuesta mundial de valores. Lo trabajan Carlos Mejía Reyes y José Aurelio Granados Alcántar. Y el segundo, subjetividades neoliberales del trabajo, nuevos enclazamientos en la Encuesta Nacional de Valores en Juventud y la Encuesta Nacional de Micronegocios 2012. Lo trabaja usted junto con Leonardo Ortiz Ortega. Sí, en el caso del segundo capítulo, Leonardo Ortiz es un estudiante, bueno, en el momento que se escribe, estudiante de sociología, hoy ya egresado, licenciado en sociología. Bueno, estos 2 capítulos, desde luego, sin adentrarnos en los detalles de cada uno de ellos, tratan de pensar qué tan central es el trabajo en nuestros días. Digamos que los discursos neoliberales han tratado de relajar de alguna manera la importancia del trabajo en nuestros días. Por ejemplo, sobre todo en Europa, ¿no? La familia comienza a tomar un papel más importante, las amistades, pero... El tiempo del ocio creativo. Totalmente. Sí. Sin embargo, para realidades como la de América Latina, los datos nos muestran que el trabajo sigue siendo central. Totalmente, es una preocupación que tienen las familias, sobre todo las clases trabajadoras, en términos de su función instrumental, es decir, no podemos subsistir, no podemos tener garantizada la existencia vital sin un ingreso, y el ingreso indudablemente viene del trabajo. Tal vez pensando un poco en términos de la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Diríamos que en sociedades más avanzadas, más desarrolladas, pues las necesidades más básicas están satisfechas por las mismas posibilidades que los trabajos ofrecen en estas sociedades, ¿no? Altos ingresos, y que luego entonces el trabajo, la importancia del trabajo comienza a relajarse, pero en sociedades como las nuestras,
pues no, aún tenemos altos niveles de pobreza, de precariedad, y luego entonces el trabajo es de suma importancia. Sí. Doctor, veo aquí, bueno, si me permite, leo rápidamente los demás títulos. Claro. El régimen de gobierno neoliberal en México, de Benito León Corona, Neoliberalismo, conflictividad socioambiental y luchas por lo común en México, de Mina Lorena Navarro, El Estado neoliberal procedimental en América Latina y su crisis contemporánea, de Octavio Humberto Moreno Velador, El Estado mínimo y el Estado jacobino, una propuesta de análisis para América Latina, de Ricardo Gaitán Cortés, El endeble tránsito del neoliberalismo, las consecuencias inesperadas de gobiernos anodinos, esto es de Adrián Galindo Castro, y finalmente Lo neoliberal entre la subjetividad del capital y el poder, las conclusiones generales, a cargo de usted. Bueno, pues los títulos son verdaderamente atractivos, interesantes. Alguien que no esté adentrado y formado en la disciplina de la sociología y de otras ciencias sociales afines, ¿por qué se puede interesar en leer este libro? Para darse cuenta que pisa todos los días un terreno neoliberal, que lo neoliberal no es algo distante, que no es un tema exclusivo del gobierno, sino que nuestras prácticas cotidianas así lo son. O sea, somos sujetos neoliberales. Y más vale tener conciencia de serlo, claro, para participar en el cambio. Así es, claro. Digamos que desde la sociología podemos tener dos posiciones, una crítica y una no crítica. Y la no crítica diría, bueno, así son las cosas, así van a seguir. Sí. Es la visión como muy de la naturaleza, ¿no? Así es la naturaleza y así sigue, ¿no? Claro. La sociedad no es naturaleza en estricto sentido. Y la otra, la visión crítica, pues que tiene el optimismo propiamente de que las cosas puedan cambiar. Entonces el libro me parece que es un material que permite, como usted lo ha señalado de manera muy acertada, tomar conciencia del terreno que estamos pisando en aras, obviamente, de hacer una invitación a transformar el mundo, a mejorar el mundo. A mejorar el mundo, desde luego. Oiga, los alumnos, ¿cómo están tomando este libro? Sus alumnos en la carrera, y si sabe usted de otros casos en otros ámbitos, ¿cómo están tomando este libro? Bien, hemos tenido la oportunidad ya de compartirlo, sobre todo con los estudiantes de sociología. Ellos escuchan hablar obviamente sobre lo neoliberal, se interesan de alguna manera, sin embargo al ir hojeando la obra van encontrando algunos elementos que ellos aún no tomaban conciencia que son propiamente de carácter neoliberal, y entonces eso les hace explorar otras partes incluso de su vida desde el hogar. De sus propios proyectos de vida. Así es. Exacto. Oye, pues muy interesante, doctor, de verdad. Nos invita usted a entrar a este libro, a hojear los capítulos y después de hojearlos a leerlos y a lo mejor tener discusiones y compartirlo con los amigos. Definitivamente este es el sentido del material que estamos proporcionando como institución a los estudiantes, al ámbito universitario y desde luego a la sociedad en general. Doctor, pues de verdad le agradecemos muchísimo su trabajo, su entrega. Le digo, pues ya presentamos un libro con usted. ¿Cuándo presentamos el próximo? Pues esperemos que en un par de años tengamos la oportunidad. No es tan sencillo escribir un libro, luego hay que conjuntar esfuerzos. Qué bueno que lo dice, porque la ciencia se cocina con lentitud. Sí. El conocimiento científico no tiene ritmos regulares o previsibles. A veces está por concluir un estudio, una investigación, y se descubre algo nuevo. Creo que eso es lo que le da vida a la ciencia, que le quita el carácter dogmático. ¿Usted cómo lo siente, y especialmente en las ciencias sociales? ¿Cómo siente este enfoque? A veces inicia uno una investigación con aparentemente una línea muy clara, ¿no? De a dónde va uno a llegar, sí. Pero traza su hipótesis famosa. Claro, sí. Pero en la realidad se va uno tropezando con muchas aristas, con partes que no están consideradas a nivel teórico, porque finalmente la teoría siempre va atrás de los cambios en la realidad, en los procesos sociales. Entonces es muy rico también el trabajo de campo, cómo va abonando a dar vigencia o no propiamente a los planteamientos
teóricos. Y lo que hace uno como investigador mes a mes, pues es ir abonando un poco. Va uno generando ponencias, artículos, capítulos, y que al paso de los años ya dan la posibilidad tal vez de escribir de manera ya madura un texto. No es sencillo. No es sencillo, desde luego, pero qué retos tan interesantes, Así es. tan atractivos. Pues, doctor Noé Blancas, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros este libro, Subjetividad, Capital y Poder, una aproximación al análisis de disposiciones neoliberales, libro que usted coordinó con un conjunto de colegas y que, bueno, nos aportan temas interesantes para entendernos como individuos y como sociedad. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a usted que nos sigue en este programa, en Editorialmente, le agradecemos su compañía y nos vemos en la próxima emisión.